la situación de Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, el número de mujeres asesinadas en Honduras el último año es impresionante. Tengo una cifra acá que dice: en febrero de 2016 crearon una unidad en Honduras para investigar la muerte violenta de mujeres. 4.000 mujeres fueron asesinadas entre 2014 y 2015, el 96% están impunes. Sí, y este es otro caso, digamos, justamente de la impunidad en Honduras, ¿no? Hay que contextualizarlo. Desde el golpe de Estado del 2009 ha habido una enorme debilidad democrática. Hay una lógica en donde se persigue la movilización, hay un cruce de intereses económicos con las dificultades que tiene el Estado para controlar estas cosas. Este es el caso de Berta, ¿no? Ella era una líder indígena, ambientalista, que estaba enfrentando varios proyectos hidroeléctricos, no por el proyecto en sí, sino porque ocupaban territorio indígena, y bueno, todos sabíamos que estaba amenazada de muerte, lo que es evidente que falla el Estado en protegerla, o en algún caso, y eso es lo que hoy se está investigando, si no hay hasta complicidad en el sentido de no haber previsto, de no haber digamos, cubierto esa situación que era tan anunciada, tan evidente. Y bueno, finalmente ocurre. Ahora es muy importante la presión internacional. Yo creo que nos hace muy bien. Eso. Creo que en el mundo entero se está hablando de lo que ha sido el asesinato de esta mujer que ustedes están viendo en imágenes, lo impactante de todo punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, sigue movilización en todas partes del mundo, en América Latina ni que hablar. Sí, y yo creo que eso hace muy bien, porque empieza a demostrar que esa impunidad no depende solo de las capacidades del Estado, en este caso concreto de Honduras, ¿no? Hoy presiona mucho más al gobierno de Honduras la protesta internacional, la exigencia de que se sepa qué pasó, de que se encuentren a los responsables, que la propia lógica interna. Incluso la primera reacción del gobierno hondureño fue plantear como si fuera un ajuste de cuentas interno entre, digamos, las organizaciones a las que ella pertenecía, una visión perversa, ¿no? Por suerte había un testigo, es un ambientalista mexicano, que incluso hay toda una situación muy compleja porque no está pudiendo salir de Honduras, fue herido además, atendido en condiciones muy precarias. Ya en este momento lo utilizan más para intentar saber qué pasó, que preocupándose por sus derechos. En fin, una situación muy compleja de un país que, como tú decías, vive así. O sea, la cantidad de muertos, como tú decías, en este caso, en términos de feminicidio, pero es impresionante las cifras con respecto a los homicidios en Honduras. En los últimos años han muerto más de 300 activistas medioambientales. O sea, es una lógica en donde se han acostumbrado a vivir de esa manera. Prácticamente en todos los casos se mantiene la impunidad. Creo que la novedad en este caso es que esto ha tomado una escala internacional que nadie imaginaba, incluso mucha presión al gobierno norteamericano, que está intercediendo, aun cuando el vínculo entre Honduras y el gobierno norteamericano ha sido muy complejo por todo lo que fue la salida de Zelaya en el 2009 y demás, y los cuestionamientos de la región. Zelaya. Exacto. Sí. Entonces, digamos, es otra demostración de la debilidad de las democracias, particularmente en América Central, que es una zona muy compleja en términos de lo que es la estabilidad institucional. En un momento económico de toda la región muy complicado, acá aparecen claramente el avance de empresas multinacionales, extranjeras, sobre los recursos naturales de los países latinoamericanos. Berta Cáceres, precisamente, había ganado un premio, y tú recién lo mencionabas, por su lucha por los temas ambientales, y está vinculado con eso. Si nosotros vamos a lo que es un organismo como la CIADI, organismo que Uruguay tiene un juicio, en este caso con la multinacional Philip Morris, por un tema de salud, por el tema de tabaco. Pero entren a esa base de datos y vean cuántos juicios comerciales hay de empresas multinacionales contra los estados latinoamericanos. ¿Y por qué son esos juicios? Bueno, porque los estados latinoamericanos denuncian a esas multinacionales por el descuido hacia el medio ambiente. Costa Rica, por ejemplo, por recordar un ejemplo, tiene un juicio contra una minera canadiense. Esa minera canadiense fue clausurada por el gobierno de Costa Rica. ¿Por qué la clausuró?
por el descuido del medio ambiente. Y está en ese mismo contexto está este asesinato. La lucha de Berta Cáceres es lo que se quiso acallar. Sí, y te digo, Ana, es necesario de pronto hacer un espacio más amplio para discutir lo que hoy significa el poder de las multinacionales a nivel planetario, y tan desigual en relación, por ejemplo, a un caso como este, ¿no? Una persona, una organización indígena, una organización ambiental. Es evidente que hay intereses económicos detrás, fue un asesinato con sicarios. Entonces, hay un hilo conductor que lo colocas bien, que es el poder económico. Y no estoy haciendo con esto terrorismo verbal, y no tiene nada solo que ver con América Latina o países pobres. Alemania tiene un juicio multimillonario, 100 veces más alto que el de Uruguay, por haber decidido cerrar las plantas nucleares después del accidente en Japón. Es una decisión de un Estado soberano que lo que hace es cuidar la seguridad de su población. La misma lógica con la que en Uruguay se cuida la salud de las personas con respecto al control del tabaco. Bueno, en Alemania también, esta empresa multinacional que se vio afectada por el cierre de las plantas nucleares le presenta un juicio con la misma lógica de protección de inversiones a Alemania. O sea, ya no es un problema... Y esto trae aparejado otro tema más, que es discutir cuando los países latinoamericanos firman tratados de protección de inversiones con otros estados, después se ven sometidos a esta situación. Porque ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy diciendo la CIADI, este organismo, un tribunal. Este tribunal de controversias que atiende temas económicos, aunque vos tengas un argumento sanitario como Uruguay contra la Philip Morris? ¿Por qué Philip Morris puede hacernos este juicio? Porque Uruguay desde la década de los 90 tiene un tratado de protección de inversiones con Suiza. ¿Y qué es lo que le pasa a Costa Rica? Caso que mencionaba, porque justo estuve leyendo sobre estos casos. ¿Qué es lo que le pasa a Costa Rica? Tratado de protección de inversiones. Entonces las empresas extranjeras van a estos tribunales comerciales diciendo, atentan contra mi negocio. Bueno, pero vos estás atentando contra el medio ambiente de un Estado. Pero en la CIADI eso no se discute, porque solo se analiza la parte comercial y lo que es la legalidad. Entonces, y entendamos una cosa, el poder de estas empresas de tener abogados y equipos que defiendan a nivel internacional estos casos es muy fuerte. Es muy fuerte. Y estamos hablando ahora ni siquiera de un Estado, sino de ciudadanos y ciudadanas que estaban defendiendo el derecho al territorio y evitando que se hiciera un daño ambiental. Ya ni siquiera el gobierno los estaba respaldando. No era un juicio entre una lucha entre un gobierno y una multinacional. Era entre apenas un pequeño grupo de pobladores y termina con la muerte. O sea, por eso esto lo tenemos que ubicar en el terreno de los derechos humanos. Va a actuar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de 2 meses vamos a traer a uno de los comisionados principales de esa comisión aquí en Uruguay, Pablo Banucci. Y yo te sugiero que lo invites porque creo que este cruce entre derechos humanos y multinacionales empieza a ser un tema clave que tenemos que atender.